¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a arrancar fuerte conversando con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Es sin duda el hombre que nos puede poner un poco al día respecto a lo que está pasando con la crisis del gasoil y la alternativa del biodiesel para superarla, ver si el origen de esta escasez de gasoil tiene que ver o no y hasta dónde con el fracaso del gobierno en implementar la política de biocombustibles desde el año pasado. También charlaremos con Claudio sobre la situación internacional en materia de biocombustibles, la irrupción del HBO, el Green Biodiesel con epicentro, digamos, en Estados Unidos, que va a afectar a la cadena de oleaginosas y de crushing de la Argentina. Conversaremos luego con Valentín Bastini, quien es el responsable de todo lo que tiene que ver con fertilizantes, MicroStar, dentro de Rizobacter Argentina. Muy importante lo que está ocurriendo con esta nueva gama de productos que ha tenido ventajas logísticas y además viene con un upgrade a partir de la inclusión de organismos o de microorganismos, que es un poco volver a las fuentes de Rizobacter para que los productos químicos se potencien con los productos biológicos que los acompañan. Muy interesante lo que podemos charlar y un poco aprender sobre esta nueva forma de nutrir a los cultivos en la Argentina. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con su visión respecto a esta nueva etapa en la movilización del campo con lo que fue el paro comercial del día 13 de esta misma semana. Así que estos son los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida arrancamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Uno de los grandes temas del momento es el de los biocombustibles, el biodiesel en particular, un poco en cotejo, digamos, con la cuestión de la escasez de gasoil. Nada mejor para tratar este tema que conversar con Claudio Molina. Claudio es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno desde su creación no hay la menor duda de que es el hombre que más a fondo conoce, más elaborado y tiene una visión conceptual profunda sobre el rol de los biocombustibles en la economía argentina. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Héctor, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, que me honra como siempre, estoy muy bien y bueno, expectante. Expectante. Bueno, primero, ¿qué
¿Qué diagnóstico haces sobre la escasez actual de gasoil vinculada con las modificaciones que hubo en la normativa y en la implementación de la ley de biocombustibles desde el año pasado? Bueno, Héctor, el problema de la escasez de gasoil en épocas de cosecha gruesa es recurrente, es desde hace muchos años, pero en la actual campaña se ha producido un desbalance manifiesto. Y el mismo tiene un primer responsable en una decisión muy cercana en el tiempo, que fue justamente el año pasado, al vencer la ley de biocombustibles 26.093 y al sancionar el Congreso de la Nación una nueva, redujo el mandato teórico que estaba asociada a la anterior ley de un 10% de contenido de biodiesel en el gasoil a un 5%. Tampoco se venía cumpliendo el 10 en los últimos meses. Desde la actual gestión, el corte promedio estuvo en un 4% por debajo. Si hacemos el análisis a fondo respecto de cuánto se usaba y cuánto se usa ahora, hay más de 800.000 metros cúbicos de diferencia hasta que el gobierno toma una última medida hace unos días atrás. O sea, esa reducción de corte quitó de la oferta de combustible diésel en Argentina más de 800.000 metros cúbicos, que representa alrededor de un 7% de la producción anual de gasoil promedio. O sea, una cantidad significativa. Pero bueno, para conocer este problema también hay que ir a 60 años atrás. Está también vinculado a la historia ferroviaria, el problema del gasoil en Argentina. Está vinculado muy cercano a los problemas de desacople de precio que ha establecido políticamente el gobierno, Héctor. Son muchas las causas. Perfecto, pero digamos que linealmente y para de alguna manera delimitar y ver bien a fondo la vinculación entre la decisión de ir para atrás con la política de biocombustibles y concretamente de biodiesel con la escasez actual. Todo el mundo le avisó al gobierno, sé que vos en tus múltiples interacciones también alertaste sobre que esto podía llegar a ocurrir y finalmente ocurrió. Sí, Héctor, muy enfáticamente hemos alertado al gobierno nacional, a los provinciales, a legisladores, a todas las fuerzas de que esto iba a pasar y fue más rápido de lo que podríamos pensar, ¿no es cierto? Lamentablemente, la crisis se agravó significativamente en medio de un contexto que es bastante complejo. Ahora, estructuralmente se producen promedio 11 millones y medio de metros cúbicos, o sea, 11.500 millones de litros de gasoil por año, y se consumen más de 14 millones de metros cúbicos, sin considerar la demanda eléctrica, que este es otro factor que está generando imperfecciones particularmente este año. Claro, convengamos que lo que por ahí le explotó en las manos al gobierno fue que esta necesidad que se podía haber evitado, manteniendo la utilización de biodiesel, de pronto se topa con la necesidad de importar y con precios que se duplicaron respecto a los vigentes unos meses atrás. Sí, Héctor, en un determinado momento había más de, y no hace mucho, había más de 100 pesos de diferencia por litro entre el valor promedio en surtidores argentinos y la paridad de importación. Entonces, ¿qué hicieron los refinadores de petróleo? Por lógica, decía Clinton, es la economía estúpido, ¿no es cierto? Nadie va a importar con semejante pérdida. Entonces, racionaron la oferta. Todo lo que se canaliza a través del canal mayorista, valga la redundancia, o el segmento mayorista, tiene un precio similar al de la paridad de importación y en los surtidores nadie puede comprar la cantidad que necesita. Entonces se generó una condición muy, muy difícil en un momento de necesidad extrema de este combustible. Además, por esa diferencia de precios, la compra desde los países limítrofes ha sido enorme
Y bueno, y tampoco las cuentas cierran, entonces da lugar a pensar a que hubo operaciones marginales muy marcadas. Es una tormenta perfecta. Una de las cosas importantes que sucedió en todo este proceso fue que desde el gobierno, cuando se operó sobre la nueva ley de biocombustibles, un poco los considerandos que el mundo no avanzaba en este sentido, digamos, en un impulso a los biocombustibles y al biodiesel en particular. Bueno, esto queda desmentido por la realidad. El mundo está usando cada vez más biodiesel, los países desarrollados y países en vías de desarrollo que tienen recursos como Indonesia, que puede producir biodiesel a partir de la palma, que es su ventaja competitiva. Pero bueno, es una noticia para quienes empujan como vos y como yo el desarrollo de los biocombustibles en Argentina. Lamentablemente, en épocas que se negociaba la nueva ley de biocombustibles en el Congreso, o sea que había una amplia discusión, un debate muy enérgico, aparecieron estas teorías de que el mundo abandona los biocombustibles. En todo momento alertamos que no tenían ningún fundamento sólido, que era todo lo contrario. Pero bueno, en Argentina muchas veces quien mejor posicionado está económicamente para hacer presiones es el triunfador. Y tomemos en cuenta que el petróleo en Argentina está desarrollado hace más de 100 años y los biocombustibles tuvieron una primera etapa que se abortó con el plan Alconafta y después, con muchísimo esfuerzo, empezamos esta etapa en el 2010, con lo cual la cantidad de años de desarrollo que lleva no se puede comparar con el petróleo. Y bueno, la batalla legislativa se perdió y ahí están las consecuencias. Yo creo que se perdió una batalla, no se perdió la guerra, habrá que profundizar porque ahora todo el mundo está alerta. Y por otro lado, no se ve, y en todo caso desmentime, que haya inversiones en perspectiva en mayor refinación de petróleo para producir gasoil. Me parece que las refinerías actuales están a tope y no hay proyección de expansión de la capacidad de destilación. Esto es así, Héctor. Hay distintas teorías sobre cómo llevar adelante un proceso de inversiones para aumentar significativamente la capacidad del parque refinador. Si bien ha habido inversiones que han mejorado la calidad de los productos a partir del procesamiento inclusive de petróleos más pesados, o sea, son refinerías multifuncionales, se han hecho muchas inversiones, pero la capacidad no ha aumentado significativamente en las últimas 3 décadas. Entonces, ¿cómo lograrlo? Y se tratan de grandes inversiones, requieren reglas de juego estables a largo plazo. Por otro lado, nos estaría faltando a mediano plazo un aprovisionamiento fluido de petróleo liviano. Habría que pensar en hacer una destilería binacional, como la planteaba en su momento el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, pero eso requiere un marco que hoy Argentina no tiene. Es muy difícil que YPF en las condiciones actuales pueda duplicar su capacidad de refinación y construir una refinería como la de La Plata del orden de 190.000, 200.000 barriles por día, que sería la mínima capacidad, y hay que pensar quizás en una destilería mucho más grande que esa, requiere inversiones de 8.000, 10.000 millones de dólares para arriba. Parecería imposible, por lo menos en los próximos años. Por otro lado, no es fácil conseguir financiamiento internacional. El mundo está dejando la destilación de petróleo, las automotrices están dejando de producir motores de combustión interna, así que en ese contexto me da la impresión de que la cosa tendría que ir por otro lado. Sin duda, Héctor, los biocombustibles representan la más, digamos, la mejor alternativa, la más eficiente en materia de transición energética. Les guste o no los refinadores de petróleo. Acá la gran cuestión es quién los produce, los biocombustibles. Ese es el debate que se debe dar de cara al futuro y el nivel de competencia hacia dentro de la industria,
para lograr la mayor eficiencia posible. Son cuestiones que deben ser debatidas profundamente a corto plazo. Nosotros vamos a hacer un corte acá, Claudio, y vamos a seguir conversando porque nos quedan un montón de temas en el carretel. Enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo de la industria verde. Estamos conversando con el contador Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, y nos pintó en el bloque anterior el panorama de lo que estuvo ocurriendo con la escasez de gasoil vinculada a esta solución que es el uso de biodiesel en la Argentina. Y hablábamos, Claudio, un poco de lo que estaba pasando en el mundo en esta materia, cuando acá se decía que el mundo abandonaba los biocombustibles. Nos explota un poco también el tema de que Estados Unidos, con su política de fomento al biodiesel HVO, está complicándonos la vida con el crashing de soja, porque van a necesitar tanto aceite que van a generar un excedente de harina de soja que nos va a impactar a nosotros en el mercado internacional. La harina de soja, recordemos, es producto líder de la Argentina. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, Argentina tuvo la posibilidad de tomar la delantera en su momento. Recordemos que desde nuestra entidad nosotros propusimos a Presit en su congreso de 2008 que invite a disertar a un importante funcionario de una empresa finlandesa que venía proponiendo ya entonces esta tecnología, que es un desarrollo que se inició en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial para sustituir los combustibles producidos a partir de petróleo, usando carbón fundamentalmente. Después se puede usar gas natural y también biomasa, en este caso aceite vegetal. Es una tecnología superadora de la que se obtiene un combustible renovable que puede ser diésel, pero también nafta, biojet. O sea, tienen alternativas de convertir a partir de fuentes renovables una canasta de productos que son sustitutos de los que conocemos derivados del petróleo. Entonces, es una tecnología superadora que requiere, por supuesto, grandes inversiones. Ya la planteamos en el 2008, fue una alternativa para compensar el problema de las pasteras en Entre Ríos, pero bueno, nos fuimos durmiendo y el mundo fue avanzando. Hoy esta oferta de combustible renovable, de diésel renovable, representa alrededor de una tercera parte o más de toda la oferta mundial de biodiesel. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Es un debate también que lo tenemos que considerar. Hay un cuello de botella en esa producción, se utiliza mucho hidrógeno y para que sea totalmente renovable hace falta introducir hidrógeno verde, que es otro vector muy importante en el cual Argentina también está atrasado, cuando podríamos estar liderando porque tenemos condiciones para ello. Claudio, me quiero detener un poquito en este comentario que hiciste sobre la invitación que impulsaste en su momento vía APRESID para que venga la gente de Neste Oil. Recordemos que Neste Oil es una compañía finlandesa y en aquel momento se estaba produciendo, como mencionaste, la crisis por las pasteras, la pelea de Argentina con Uruguay, y esto hubiera podido generar una alternativa pidiéndole a los finlandeses que en compensación por instalar esa planta en Uruguay
pensaran en instalar una planta de HBO en la Argentina. Es así lo que vos estabas empujando en aquel momento. Sí, Héctor, fue así. Tuvimos mucho eco en el Ministerio de Planificación, pero lamentablemente siempre hay una máquina de impedir en Argentina que a corto plazo ejerce presión cuando ven amenazados sus intereses. Y acá el objetivo de todo el arco vinculado a la refinación de petróleo es extender la vida útil de sus activos lo más posible, más que nunca ahora, cuando el nuevo paradigma energético es inexorable. La cuestión para ellos pasa por producir los combustibles renovables en forma directa, y entonces en algún momento se va a producir un replanteo muy fuerte de esta legislación que justamente prohíbe a los refinadores de petróleo y a los productores de petróleo en general que puedan producir sus propios biocombustibles. O sea, el conflicto de intereses se va agravando. Nosotros allá, lejos en el tiempo, estamos hablando de 2008, en el Congreso de APREXID de ese momento, recordemos que estos congresos son líderes de la cadena de agronegocios de la Argentina, vino a disertar un vicepresidente de Neste Oil. Estamos hablando hace 14 años atrás. Todavía porque creo que la planta de Rotterdam de ellos se inaugura después del 2010. Así que sí, en aquel inauguraron momento... la primera fue en Malasia, Héctor. Básicamente empezaron en Purwood, en Finlandia, con 2 plantas más chicas y después pasaron ya a instalar plantas a nivel mundial. La primera fue en Singapur, la segunda fue en Rotterdam. La movida fue muy importante y después un proveedor muy significativo de destilerías de petróleo también empezó a ofertar este tipo de plantas en Estados Unidos, y justamente en este país es donde se está produciendo una verdadera revolución a la que hiciste mención. El HBO Green Diesel está ganando espacios en los mercados y son las propias petroleras que se alían con los crashers para construir plantas en esos orígenes. Y ahí es donde viene el problema al que hiciste mención, donde cada vez va a ser mayor la oferta de harina de soja, puede haber un desequilibrio de mercado y nosotros nos quedamos muy débil frente a esa situación, o en una posición muy débil. Es un tema para considerar muy, muy a fondo. No es fácil tenerte a vos y poder exprimirte un poco, así que quería pasar de esta visión sobre la cuestión del biodiesel, donde ya se está contando con producción. Hay muchos productores, muchos consumidores que están usando B100, que algunas terminales como Scania, por ejemplo, promueve el uso de B100 en sus motores. Hay una fábrica de cosechadoras, Basali, que está usando ese motor y hace un poco marketing con eso, diciendo, puedes usar biodiesel 100% para eso. Pero quería pasar rápidamente al etanol, que es el otro gran tema que tenemos y que está también fulgurante a partir de lo que están haciendo los grandes actores del bioetanol, fundamentalmente de maíz. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, la industria que se ha construido en nuestro país para la producción de etanol es muy importante. En el caso particular de maíz, o sea, la industria que procesa maíz, realmente se ha construido de la nada. A partir de 2012 se han generado plantas muy eficientes de categoría internacional. El grueso de la producción está instalada en la provincia de Córdoba, que por otra parte, recordemos que viene desarrollando una política para intensificar el uso de biocombustibles en general, no solo de bioetanol, sino también de biodiesel y biogás, que es realmente ejemplar. Es una señal que tiene toda la Argentina respecto de la dirección en materia de biocombustibles. Reitero, la política de Córdoba hay que seguirla porque está generando pasos muy importantes para consolidar a los biocombustibles. Respecto de la industria de bioetanol, es muy positivo el proceso que se viene dando. Recordemos que a diferencia del biodiesel, los refinadores de petróleo ven al bioetanol con mejores ojos, dado que representa un aporte en materia de octanos a las naftas que es muy eficiente. Es la fuente de octanos más barata que tienen
a mano los refinadores de petróleo, e inclusive ha habido varios meses en el último año donde han acudido los refinadores de petróleo a poner más etanol en la mezcla porque les resulta muy beneficioso, incluso en materia de precios relativos frente a la nafta importada. Entonces, en la medida que se consolide este proceso y que no haya un cambio permanente de la regla de juego, que por otro lado se contemplen los ajustes de precios que se requieren, porque ha habido muchos meses donde la industria ha terminado operando a pérdida, sin duda el eje de los biocombustibles en Argentina va a tener en el bioetanol un actor muy importante. Claudio, por otro lado, según me enteré, hay exportaciones de bioetanol desde la Argentina, tengo entendido, a algunos países limítrofes e incluso a Europa. Para lograr eso, no solo hace falta precio, sino también que el etanol cumpla determinados requisitos, fundamentalmente lo que tiene que ver con medio ambiente. Sí, Héctor, desde hace 2 o 3 años, de una manera creciente, a partir de bajos volúmenes, pero con certificación de sustentabilidad, se está exportando no solo etanol de caña, sino etanol de maíz o viceversa. Las industrias que lo hacen están haciendo un esfuerzo muy importante porque tomemos en cuenta que en el mercado internacional hay que competir con 2 líderes indiscutidos, que son Estados Unidos, gran productor de etanol de maíz, y Brasil, histórico productor de etanol de caña. O sea, para poder estar presente, Argentina tiene que hacer un esfuerzo enorme y la verdad que esto se ha concretado. Además hay que considerar todo lo que ocurrió en la pandemia. Esta industria de bioetanol ha sido un sostén muy importante en la provisión de etanol para fines farmacéuticos, que ha tenido una relevancia enorme en los consumidores argentinos. Fue la primera barrera de contención para el coronavirus. Recordemos lo que fue el alcohol en gel, que pareció en un momento amagó escasear y de pronto aparecieron inversiones que hicieron las mismas plantas de etanol para producir esta solución. Es interesantísimo porque además aprovechaba la glicerina que abundaba en la Argentina gracias a la producción de biodiesel, precisamente. Así que todo tiene que ver con todo en este mundo de la economía circular, basada además en productos renovables y de origen bio. Muchísimas gracias, Claudio, por todos estos conceptos y toda esta información. No esperábamos menos de vos, nos has puesto muy al día respecto a lo que está ocurriendo con los combustibles argentinos. Gracias, Héctor. Realmente es un gusto muy grande estar en tu programa. Estoy a disposición. Gracias. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Continuamos en el campo, en la industria verde, introduciéndonos ahora en otro de los temas, así que ha generado un poco de tensión este año. Recién hablábamos con Claudio Molina
de la cuestión del biodiesel, la otra cuestión es la de los fertilizantes, pero bueno, en esto tenemos buenas noticias porque en la Argentina también hay alternativas que vienen creciendo y una de ellas es todo lo que está sucediendo alrededor de la empresa Rizobacter con su línea de productos fertilizantes, la línea Microstar y todo lo que está relacionado con esto. Tema que nos va a desasnar un poco Valentín Bastini, que es el responsable de producto línea de fertilizantes de Rizobacter. Bueno, Valentín, contanos un poco cuál es la línea de productos que ustedes tienen y cómo está evolucionando. Hemos conocido muy tempranamente lo que es Microstar, visitando Francia con Ricardo Chapur y equipo, ahí cuando se estaba empezando a ver la posibilidad de traer esto a la Argentina. Bueno, se trajo, se instaló una planta que parecía que era una especie de mosca blanca, digamos, un monstruo, y de pronto la planta está full. ¿Es Tal así? cual. ¿Están para ampliarse? Sí, Héctor, es así. Este proyecto comienza, como vos comentabas, por ahí por el año 2012, con el relacionamiento con Desangos, nuestro socio estratégico en Francia, y a partir de allí comienza el camino, luego la fundación de Synertech en el Parque Industrial de Pergamino, y a partir de ahí un crecimiento vertiginoso tanto del mercado local de fertilizantes y nosotros de Rizobacter acompañando ese crecimiento. Hoy con la línea Microstar, un poco alejada y distinta del original que conocíamos desde Francia, ese era el PZ para gramínea. Ya tenemos incorporado un producto específico para soja, leguminosas en general, que es CMB, y en las últimas dos campañas creciendo en el mercado de biológicos, volviendo a la génesis de nuestra compañía y instalando todo lo que es la línea de Microstar Bio, ¿no? En donde ya se hace el agregado de un paquete de bacterias del género Bacilo, potenciando aún más los resultados que veníamos obteniendo años anteriores. ¿Qué hacen estos bacilos con la mezcla de nutrientes que tiene Microstar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. La tecnología la adoptamos y la importamos desde América, desde Estados Unidos. Eh, Luego de varios estudios y años de investigación, ya es comprobado que estos bacilos, estas bacterias, tienen varias funciones, tanto para el cultivo como para el suelo, la vida en el suelo. Por un lado, aumenta la proliferación de organismos benéficos, hongos, bacterias y demás organismos que habitan normalmente en el suelo. Y por otro lado, biodisponibilizan algunos nutrientes poco móviles para lo que es el suelo argentino y principalmente para lo que es Microstar, el fósforo. Entonces aumentan esa biodisponibilidad y aumenta la eficiencia en el uso de cada unidad de nutriente que se pone en el fertilizante y que está presente en el suelo. De ahí se logra una mayor eficiencia y mayor productividad por unidad de superficie. La verdad que todo esto nos emociona porque recuerdo hace pocos días, aprovechando la nueva circunvalación que hay a Pergamino, donde salís de la ruta 8 y das la vuelta, de pronto al pasar por el puente ves el parque industrial, ahí a la derecha, y lo que se destaca es esa torre que tiene la planta de Synertech. Ese era el monstruo que parecía que jamás iba a poder llenar y que hoy está full. Sí, La está verdad, full, y hoy está, con sí, digo que está el arbolito que estuvimos cuando se plantó en el momento que se instalaba la piedra fundamental para el crecimiento de esa empresa. La verdad que ver ese proyecto desde cero y ver cómo está hoy con una capacidad tremenda y que creo que no alcanza. Exactamente, Héctor. Sigue todo en su lugar, cambio de cartel nuevo que estamos estrenando y luminoso, así que seguramente se ve desde la circunvalación. Hoy con una capacidad productiva máxima, estamos rondando las 40.000 toneladas año y con una expectativa de, junto a nuestro socio francés, hacer una nueva reinversión en la planta para aumentar esa capacidad. Necesitamos para cumplir con el crecimiento del mercado y con el crecimiento de nuestro canal de venta, llegar a por lo menos unas 60.000 toneladas
Así que esperemos que todo salga bien y deberíamos estar anunciando una reinversión y una ampliación en la planta. Y como podrá haber visto también, permanentemente vapores y movimientos, así que la planta está funcionando 24/7 para abastecer todos los compromisos que tenemos ya asumidos. Esos compromisos son fundamentalmente el mercado interno, pero también algo en exportación. Actualmente estamos un 70% abasteciendo al mercado interno y un 30% exportando. Parte del crecimiento y de la ampliación de la planta es justamente todo el potencial que vemos en la región, tanto Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, mercados que ya venimos desarrollando y que se viene creciendo, además del mercado interno. Con lo cual, y si todo esto se lleva a cabo en el corto y mediano plazo, vamos a estar creciendo en volumen tanto de local en Argentina como también a nivel regional. Valentín, ¿cuál es la clave para este crecimiento? Se ha tenido el producto. La clave principal es los recursos. Rizobacter hoy cuenta con una de las mayores, eh, digamos, cantidad de gente y expertos agrónomos a campo, eh, brindando un servicio integral al productor. Nosotros llamamos el plan abandonador cero, es justamente aquel productor, distribuidor que se suma y que quiere probar nuestra tecnología y que sea un futuro socio nuestro y un cliente por muchos años. Así que esa atención es la clave. Luego lo que es la calidad del producto y atención personalizada, hoy contamos con la ventaja, y lo mencionaba al inicio de la nota, de tener la fábrica en Pergamino, una fábrica local que se puede mantener hasta cierto punto ajeno de todos los vaivenes e inclemencias negativas que estamos teniendo en el mercado, con lo cual eso también juega un papel muy importante de previsibilidad para nuestros distribuidores y para el productor, de saber que cuando busca un producto y lo compra, lo va a tener disponible al momento de la siembra, que es una época muy acotada, y luego un producto que ha ido migrando y que tiene un I+D atrás bastante interesante. Todos los años estamos en continua búsqueda de innovación. Te comentaba lo de la parte bio, en su momento fue el CMB con el agregado de micro y mesonutrientes específicos para soja y oleaginosas. Así que es una compañía y una línea, puntualmente la de fertilizante, que está en continuo cambio y buscando eficiencia y productos más verdes, más amigables con el medio ambiente. Y aparte de eso, un poco el tema de tener un producto que permita mejorar la logística, digamos, moviendo menores volúmenes, yo pienso que debe haber sido un atractivo también muy interesante para los productores. Sí, sí, sin duda esa fue otra de las claves, y más allá de bajar la dosis y del movimiento de producto, también la logística, el servicio logístico integral que brinda Rizobacter del producto desde la planta de Synertech o de nuestros depósitos regionales a lo largo y el ancho del país a prácticamente la tranquera del productor. Eso es otro diferencial y bueno, parte del éxito de la compañía y de la línea en general. Para la aplicación de estos productos, ¿hace falta alguna especificación, alguna modificación, algún sistema diferente a lo que se venía utilizando? Bueno, te comentaba hace un rato que esto origina en el 2002. En ese momento el parque de maquinarias y los productos microgranulados eran algo revolucionario y extraño para el mercado argentino. Hoy ya, con el crecimiento propio Rizobacter, más otros jugadores que entran al mercado con microgranulados, ya prácticamente toda la maquinaria puede ser adaptada sin ningún tipo de inconveniente a la aplicación de este tipo de productos, y alguna maquinaria que ha quedado obsoleta o con alguna complicación de mantenimiento forma parte del servicio que te comentaba hace un rato que brindamos desde la compañía, y tenemos el servicio de regulación en máquina campo, y si hiciera falta algún cambio de engranaje, implemento, algún ajuste mínimo, también lo estamos haciendo. Así que hoy te diría que prácticamente en el 100% de los casos se puede aplicar sin ningún problema las dosis recomendadas. Muy interesante lo que nos estás contando, Valentín. Esperamos entonces noticias que creo que van a llegar a corto plazo sobre esta expansión de la capacidad
instalada de Microstar, Microstar con sus agregados de productos vivos, productos bio, generando una cascada de productos innovadores, novedosos realmente para el mercado argentino y para toda la región. Felicitaciones por Sin duda. este desarrollo. Una cosa más que nos impacta de lo que ha hecho Rizobacter. El parque industrial de Pergamino, que mencionaba, es cada vez más un parque industrial de Rizobacter, acompañado por otras empresas también de primerísima línea, pero que un poco bailan al compás de lo que está haciendo Rizobacter allí. Felicitaciones por todo esto y nos veremos muy prontito. Muchas gracias, Héctor, y un gusto como siempre. Nosotros continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Más terneros con las mismas madres? ¿Y que sean más pesados? Ahora es posible. Bullsink, Agrofarma. Encuentro habitual con Jorge Castro. Y Jorge, el tema de la semana es esta movilización y paro que generó la mesa de enlace, planteando las inquietudes que hay en el sector en este momento tan complicado de la economía y la vida nacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Héctor, la movilización y paro de actividades comerciales convocado por la mesa de enlace para el campo argentino para este miércoles, lo que me parece fundamental es tomar en cuenta es que se suma la movilización del campo a una situación de crisis generalizada del país. Y recuerdo que lo que le dio el triunfo al campo en el conflicto de la 125 fue su extraordinaria capacidad de convocatoria, cuando a esa capacidad de convocatoria se sumó la clase media de los grandes centros urbanos, y esto fue lo que permitió, en definitiva, el voto no positivo de Julio Cobos. En definitiva, el dato más importante a tomar en cuenta, de que la vigencia política del campo argentino depende en gran parte de su capacidad de movilización, y esta se ha puesto ahora en marcha el miércoles de esta semana en Gualeguaychú. El punto que conviene señalar, Héctor, es que esto sucede cuando la crisis cambiaria que está en marcha adquiere características verdaderamente agudas, porque es una crisis cambiaria que se revela en la magnitud que ha adquirido la brecha cambiaria, la distancia que hay entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Lo que esto significa, en otros términos, que lo que hay es una crisis cambiaria provocada por una crisis de confianza brutal debido a una crisis política que deriva fundamentalmente del vacío de poder que ha provocado en el sistema de poder gobernante a partir del 10 de diciembre de 2019 la virtual desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Esta es la secuencia de la crisis y entonces el protagonismo del campo adquiere una importancia cada vez mayor en lo que se refiere a su aspecto específico de capacidad de movilización. Jorge, ¿y cuál es tu opinión respecto a la asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y su programa de algunos puntos en los que no sabemos muy bien qué impacto se debe esperar en el sector agropecuario? Mira, la mayor parte de esos puntos son puntos sensatos que están en relación directa a las necesidades elementales de la situación que enfrentar. Lo que está en discusión ahí y lo que queda por verse es cuánto poder político real tiene la nueva ministra
sobre todo debido al hecho de que el kirchnerismo en su conjunto y Cristina Kirchner en particular han mantenido un silencio de radio verdaderamente aplastante ante la conferencia de prensa de la nueva ministra y sus iniciativas. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios contundentes de hoy. Y bueno, creo que estamos en momentos culminantes. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y el que avisa no traiciona. Gracias, Jorge. Será hasta prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901 vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Stihl está con vos en todos tus proyectos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Favot, marca emblemática en pulverización, se renueva para estar a la altura de tus desafíos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Trabajamos para él, para ellos, para todos. Somos personas trabajando para una producción sostenible de alimentos. Personas trabajando para otras personas, las de hoy y las del futuro. UPL, estamos reinventando la sostenibilidad. Para redondear esta edición del Campo de la Industria Verde, quiero relacionar un poco lo que recién nos planteaba Jorge Castro con los otros dos temas que hemos analizado conversando con Claudio Molina sobre la cuestión del biodiesel en particular, los combustibles en general, y esta irrupción de una nueva generación, una nueva gama de fertilizantes con lo que conversábamos con Valentín Bastini de Rizobacter para la línea Microstar y Microstar con todos sus nuevos agregados de productos biológicos que potencian su acción. Todo esto tiene que ver con esta etapa del desarrollo del sector agroindustrial argentino y en particular el tema de los biocombustibles. Creo que vale la pena empujarlo y machacar un poco más porque se los ha denostado, se ha tratado de descalificarlos, de mostrar que el mundo estaba en otra cosa, que vamos hacia la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, cuando en realidad tanto Estados Unidos como Brasil y también Europa están avanzando fuertemente con los biocombustibles como una alternativa en la transición hacia lo que puede llegar a ser en el futuro una modalidad de emisiones cero. Pero la realidad hoy es que con la matriz energética que funciona a nivel internacional y que quedó patentizada a partir de la guerra de Putin contra Ucrania, que ha mostrado, digamos, ha subrayado con gruesos trazos de evidencias que Europa es altamente dependiente de la energía fósil, en este caso del gas ruso. El gas es un combustible del siglo XX, no del siglo XXI. Por supuesto que en la medida en que esté, habrá que explotarlo, pero ya dijo alguna vez, hace muchos años, un jeque árabe, cuidado, porque la edad de piedra no se terminó por falta de piedras. O sea, la era del gas, la era del petróleo, no se va a terminar por falta de petróleo o falta de gas o falta de carbón, sino porque la humanidad no quiere seguir agregando unidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Acá tenemos unos cuantos terraplaneros, incluso dentro del sector, que insisten en que el cambio climático es un invento, que
no está relacionado con la actividad antropogénica. Bueno, lo que sí sabemos es que está relacionado con un mayor tenor de dióxido de carbono en el aire y otras partículas como óxidos de nitrógeno, metano, etcétera, etcétera. El mundo se puso de acuerdo en eso y se puso de acuerdo en que hay que descarbonizar. El camino de la movilidad eléctrica no es la solución, sobre todo para los países muy extendidos en superficie, como Estados Unidos, Brasil y Argentina, es una transición más ordenada en la cual incursionan los biocombustibles. Es cierto que el mundo, sobre todo Europa, ha decidido dejar de fabricar dentro de 10 años motores de combustión interna, lo cual seguramente atenta contra los biocombustibles y los combustibles en general. No se va a quemar más combustible adentro de esto, con lo cual va a desaparecer la emisión de dióxido de carbono. En esa transición es muy favorable utilizar biocombustibles que tienen un ciclo mucho más neutro, un equilibrio, porque lo que emiten es recuperado por las plantas, a diferencia de lo que sucede con los combustibles fósiles, donde hay una acumulación neta de los productos de combustión en la atmósfera. En ese sentido, todo lo que está haciendo Brasil es un ejemplo para la Argentina. La movilidad con autos híbridos, pero que funcionen con etanol, es un camino muy concreto. Y la posibilidad del uso de mayores contenidos de biodiesel en tractores, en todo lo que tenga que ver con tracción, con la maquinaria agrícola, con las cosechadoras, es prácticamente un deber, y en eso está Estados Unidos con el HBO, y en eso está Brasil también con una expansión muy, muy fuerte del biodiesel. Ellos están en eso, e incluso las grandes compañías petroleras o la petrolera estatal, que es Petrobras, está haciendo convenios con organizaciones de productores, cooperativas y demás para desarrollar los biocombustibles en su país. Acá, nuestro gobierno fue para atrás en todo esto y le explotó la escasez de gasoil en las manos, y entonces tuvo que acudir al biodiesel por defecto, pero no por convicción. Yo creo que en las próximas etapas, y ahora que está tan agitado todo el panorama político en la Argentina, creo que es fundamental comprender que los biocombustibles no son una cuestión de lobby de algún sector del agro o de la agroindustria en la Argentina, sino que son un camino natural, un camino plausible, un camino que hace, que diversifica la oferta de energía a nivel local y que mejora el medio ambiente. Todos esos atributos tienen que ser puestos sobre la mesa y avanzar definitivamente en un camino que está muy a la vista para muchos de nosotros, pero que muchos otros se niegan todavía a encarar. Hasta la semana que viene.